Dios, un día muy precioso para estar reunidos aquí. Le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad y pues la oportunidad que Dios me pone, que me da para poder hablarles acerca de las cosas tan preciosas y cómo Dios se fue manifestando a lo largo desde mi adolescencia. Y ese es uno de el propósito principal, es mostrar cómo Dios y su Espíritu Santo te fue hablando, te habla, me habló. Y cómo en mi mente de adolescente empezaba a razonar las cosas. Nunca toqué la Biblia en ese tiempo, pero cómo te viene un entendimiento de las cosas espirituales. Y pues con la ayuda de Dios, quiero contarles un poco de estas cosas que Dios tuvo a bien llevarme a conocerlo y sobre todo ser conocida por Él. Quisiera empezar con un pasaje que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando este testimonio. Por favor. Dice así: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Yo no entendía muy bien este pasaje, pero eso es algo que yo viví, defraudando mi alma muchos años de mi vida. Y quiero decirles que, empezando así por este punto, a los 13 años de mi vida, estaba yo despertando a la espiritual. Yo tenía unas amigas que eran lo que llaman catequistas. Me invitaban a la iglesia y yo iba con ellas, eran mis amigas, compañeras de la escuela, muy entregadas a las cosas de la iglesia católica, y yo iba porque pues eran mis amigas. Pero cuando yo estaba al frente escuchando al sacerdote, yo veía las imágenes, veía las estatuas, veía el Vía Crucis, y yo me preguntaba por qué ponían a un Cristo con la cabeza baja, a un Cristo con un rostro triste. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención es que siempre me tocaba escuchar acerca del pecado original. Yo creo que no quiero con esto hacer una crítica a los dogmas religiosos de la Iglesia Católica, pero yo me empezaba a cuestionar ese tipo de cosas. Entonces yo decía, ¿por qué el pecado original? El pecado original, según entendí yo, es un estado que la persona adquiere desde el momento que nace. ¿Y cómo se rompe ese, digamos así, se rompe el pecado original? Con el bautismo. Entonces, pero yo decía, yo razonaba en mi mente, ¿por qué si un niño, qué culpa tiene de las cosas que él hace? Muchas veces los niños hacen las cosas por imitación, ven al papá, ven a la mamá hacer cosas, pues las reproducen, pero ellos no tienen una conciencia. Pero así quedó esas preguntas que yo me hacía. Y después de 25 años, casi 30 años de mi vida, vine encontrando una respuesta a lo que se llama, no sé todavía si se hable del pecado original, pero bueno. Entonces, esa fue mi primer conciencia de algo espiritual, no porque me lo dijera un pastor, sino porque mi mente ya empezaba a razonar de esa manera. A los 16 años de mi vida, estando en la prepa, yo ya sentía un vacío espiritual, yo sentía que me hacía falta algo en mi vida, pero nunca le pude poner nombre, no sabía cómo se llamaba eso. Yo sabía que había algo en mi interior que me hacía falta. Y en una ocasión, en una hora libre que tuve de la escuela, me fui a una iglesia. A mí siempre me gustaron las iglesias católicas, pero por su construcción arquitectónica. Y recuerdo que en la mañana, a las 10 de la mañana, estaba el sacerdote dando su misa, pero yo me senté en la última banca de, no sé, 50 bancas, me senté en la última. Pero ¿saben a qué fui? A llorarle a Dios. Ahí fue como me pude desahogar y decirle a Dios cómo me sentía yo. Yo no sabía orar, yo no sabía lo que era, no sabía lo que era hablar con Dios. Simplemente me senté, empecé a llorar, me desahogué con lágrimas
y le conté todo cómo me sentía. Entonces, ¿qué resultó de ahí? Salí con una paz, que es la primera vez que tuve una vivencia y una experiencia espiritual. No le pedía perdón a Dios, no entendía yo lo que era el pecado, simplemente Dios me escuchó, Dios vio mi necesidad y la entendió más que yo perfectamente, y salí de ahí completamente sentí que vino algo del cielo, así, no quiero ser así como mística, pero yo sentía que era algo que inundaba mi corazón de gozo, de mucho gozo. Salí de ahí, me fui a mis clases después, pero seguía mi vida. Realmente en mi casa, mis papás ocupados con el trabajo, con el afán de la necesidad también en mi casa, realmente fueron, experiencias muy breves y muy cortas que no dieron fruto, no daban fruto. Y así fue pasando el tiempo. A los 18 años fui invitada a un culto, le llamaban culto, ¿verdad? No sé ahorita cómo se le llama. Entonces acepté ir, mi mamá me dio, le pedí permiso a mi mamá y fui. Pero la experiencia que yo viví ahí no me gustó. Estábamos en un momento dado, terminó de hablar el pastor, todos de pie en un círculo. Entonces de pronto estaba hablando el pastor, no recuerdo las palabras, y de pronto una señora cae al suelo y empieza a decir algunas palabras. No entendí porque fue mi impacto. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? La verdad no me gustó, no sé qué dijeras, no sentí la presencia de Dios. Me salí de ahí, terminó el culto y ya no volví a regresar a ese lugar. Y así pasó el tiempo, entré a la universidad y me tocó estudiar una carrera de humanidades. ¿Qué es lo que sucede en la carrera de humanidades? La tendencia es que nunca te hablan de Dios, nunca te dan un fundamento, ¿verdad? Con algo de ciencia justificado con la ciencia de la existencia de Dios. Entonces, ¿qué te enseña una carrera universitaria de humanidades? A ser incrédula, completamente incrédula. Si yo tenía un poquito y yo estaba acumulando un poquito de fe, por decir así entre comillas, ahí te terminó, ahí se acabó todo. ¿Qué era lo que pensó? ¿Qué es lo que se produjo en mí? Mi razonamiento. Pues la Biblia es un libro que es para gente ingenua, es para gente ignorante. Esa fue mi conclusión, esa fue la manera como yo pensaba. Imagínense qué tremendas cosas llegué a pensar y creer realmente que eso era cierto. Entonces, pero para esto, ese vacío y ese dolor se fue acentuando cada vez más en mi corazón. Era una soledad muy fuerte que yo sentía. ¿Y cómo quieres apagar tu soledad? ¿Cómo quieres calmar tu soledad? Pues entregándote al pecado, entregándote a los vicios, entregándote a relaciones ilícitas, a relaciones que Dios no aprueba. ¿Y a qué? ¿Sí? A amargarte contra tus papás, porque en realidad no te estaban dando el tiempo que era el necesario para poder atender no solamente tus necesidades materiales, sino tus necesidades espirituales, ¿sí? Íbamos a la iglesia, a veces íbamos los domingos, nos persignábamos, y hasta este punto yo pensaba seriamente que Dios estaba ahí en una iglesia católica. Así pensaba, yo razonaba, nunca me acerqué con un sacerdote a preguntarle mis dudas. Yo seguía pensando, ¿y el pecado original? Pero pues nunca me acerqué a preguntarle. Entonces se fue acentuando mucho y cada vez más todo ese vacío, esa necesidad de amor. Hay una grande necesidad de amor en el ser humano. ¿Cómo puede ser llenada? ¿Sí? Entonces, y mucha amargura. Una de las cosas tan fuertes que se me fueron acentuando fue una amargura muy tremenda contra mis padres, porque yo veía
que había más atención, digamos así, hacia mis hermanos varones. Entonces, me decían, por cierto, mis amigas, ay, tú has de ser la reina en tu casa. Y pues sí, yo les decía, pues sí, pero en realidad en el fondo era así como que sentir más dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que veías y vivías en tu casa. Entonces, quisiera leerles otro pasaje. Bueno, ya en este momento, en este momento ya de mis 18 o 20 años durante mi carrera, ahí fue donde se endureció mi corazón completamente y me entregué completa. Si había un poquito de conciencia, si había un poquito de decir, eso está mal, porque saben que yo nunca dejé de oír una voz que me decía, eso está mal, eso no lo debes hacer. ¿Y qué hacía yo? Acallaba esa voz y decía, me voy con mis amigas, me voy a un baile, me voy a divertir, empezaba a fumar, tomar casi no acostumbré mucho a tomar, pero ¿qué era lo que hacía? Pues lo que hacían los jóvenes, ¿verdad? Divertirse, buscar la manera de estar juntos, porque en la casa no hallabas lo que tu alma necesitaba. Y cómo fui poco a poco, les digo, enlodándome más, ensuciando más esa alma que Dios me había dado. Pero dice la Escritura, dice Dios, dice, todas las almas son mías. O sea, mi propia alma no me pertenece, le pertenece a un Dios vivo. ¿Y yo qué hacía? Enlodándome más y enlodándome más. Pero yo llegué a tener un tipo de depresión que yo no la reconocía como tal. O sea, era una tristeza muy profunda. Me sentía completamente sola, completamente como si viviera en mi familia, pero sola dentro de esa casa, con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Entonces quisiera leer otro pasaje que también, bueno, dice así: y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Quiero repetir esto: y porque escogieron sus propios caminos, su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Pues eso hice a mis 20 años, a mis 23 años, a mis 25 años, cuando yo ya terminé mi carrera profesional, gracias a Dios, me entregué a un trabajo, pero yo no era feliz. Yo no era lo que se dice una persona feliz. Sí, tenía amigos, salía con ellos, me salía a divertir, como les decía, pero ¿qué había en el fondo de mi corazón? Es una amargura muy profunda. Y en muchas personas existe esta situación. ¿Por qué? Porque no le estamos dando al alma lo que el alma necesita, que esa es la presencia auténtica y real en nuestras vidas. Entonces, dice, fue tantísimo mi dolor, así que llegó un momento dado en que tomé unos tranquilizantes. Yo me encontré en el cajón del ropero de mi mamá unos tranquilizantes, no recuerdo cómo se llamaban, y me los tomé, porque yo ya no quería despertar. Pero sí desperté, porque pues los tiempos son de Dios. Él sabía exactamente cuál es el momento, el del último día de mi vida, pero yo les digo, yo seguí así en ese camino, completamente perdida, y después, les digo, empecé a trabajar y conocí al que fue mi esposo, y tuvimos una relación bastante inestable, muy, muy inestable, y pasé el tiempo, los 2 años, 3 años de tener esa relación, nada me llenaba, yo quería, y en realidad eran 2 corazones egoístas, cada quien buscando lo suyo, cada quien buscando cómo llenarse y cómo llenar su propio vacío. Pero pues sin embargo así seguimos, no sé, 2 años, 3 años, y pues ¿qué es lo que pasa después cuando no tienes una relación como Dios quiere? Llega un embarazo inesperado. Recuerdo que yo le dije a mi mamá que estaba embarazada, y uno de mis hermanos escuchó, y él me propuso una solución muy práctica. Pues yo te llevo con una señora y ahí se acaba el problema.
Y inmediatamente yo le dije que no. Le dije que no. Entonces, pues así fue, pasaron los meses y tuve a mi primera hija. Tuve a mi primera hija y ahí fue como un bálsamo que es la alegría de tener un primer hijo, ¿no? ¿Qué mujer no lo ha sentido? No lo ha tenido cuando le es concedido el don de ser madre. Y yo me volqué, no me daban amor, entonces yo me volqué a dar el amor a una criatura que requería de toda mi atención. Sin embargo, bueno, yo seguía trabajando. Y ahí fue un tiempo en que también yo me preguntaba, esta criatura, ¿qué voy a hacer con esta criatura? O sea, si yo no sabía qué es lo que estaba pasando con mi vida, porque hasta este punto les voy a decir que mi vida era como una hoja, que el viento lleva arrastrada por el viento para un lado y luego otra vez corría el aire para el otro lado y allá iba esa hoja, sin sentido, sin ningún propósito, sin ninguna visión a futuro, viviendo la vida porque pues la estás viviendo, hay que trabajar, pues tienes hijos, te casas, tienes hijos o al revés, y entonces, y la vas llevando. Yo hasta le preguntaba a mi papá, oye papá, ¿qué sentido tiene la vida? Trabajas, naces, trabajas, estudias o estudias, trabajas y tienes una casa, ¿qué sentido tenía la vida? Y mi papá pues no me supo contestar. Y así pasó 1 año y medio exactamente y viene un segundo embarazo. Para este segundo embarazo yo ya traía, las cosas ya se estaban complicando mucho con mi relación con ese tiempo con mi esposo, porque como les digo, 2 corazones egoístas. Yo me aboqué a mi casa, me aboqué a atender a mis hijas, pero ¿qué hizo él? A llevar su vida, a llevar, digamos, su vida en cierta manera algo personal, viviendo algo personal, un poco ajena a la vida de la casa. Sí cumplía con sus obligaciones, pero también llevaba una vida pues la que a él le gustaba, ¿no? Cuando tú te casas y quieres hacer las cosas bien con tus hijas, ¿qué haces? ¿Verdad? Estás en tu casa, las atiendes, etcétera. Todo eso sí lo pude hacer, digamos, con la ayuda de Dios, ¿verdad? En ese tiempo lo que yo entendía. Entonces, así pasó el tiempo, fueron creciendo las criaturas, y aquí les quiero hablar de otro pasaje también que llega a un momento también que me puedo identificar con este pasaje en Isaías. Dice, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que mi rostro me provoca de continuo a ira. Eso es lo que yo estaba haciendo, llevando mi vida como yo quería. Yo era una mujer muy histérica, por todo gritaba, me enojaba con mi esposo, nos peleábamos, y a mí no, o sea, era mi estado. Yo lo que veía que mi mamá hacía, se peleaban, pues yo también me peleo, ¿no? Y yo decía, pero pues hasta cierto punto lo entendías como algo normal, pero aquí está que dice, heme aquí, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Así vivía yo, en pos de mis propios pensamientos. Yo decía, mi esposo hace esto, yo también. Mi esposo ahora me hizo esto, yo también lo voy a hacer. Era una lucha continua y una lucha que la cual no iba a tener un buen fin. ¿Sí? Lo entendí mucho después. Entonces, en ese tiempo ya mis hijas tenían como 2 o 3 años y había una vecina que me cuidaba a mis hijas en las horas que yo iba a trabajar. Era una iglesia evangélica y me invitó, dije sí voy. Y en una iglesia evangélica, yo no conocía, nunca había asistido ahí. Entonces, al segundo o tercer domingo, pues el pastor hizo un llamado. Quienes gustaran pasar al frente y hacer la oración de aceptar a Cristo. Y la verdad, yo sí me paré, me fui al frente sin ningún vergüenza, sin ningún temor, y exactamente repetí las palabras que el pastor dijo.
Y yo la verdad fui sincera, sí le dije a Dios eso, porque yo mi necesidad ahí seguía, pero la escondía con mis pecados, la escondía con mis enojos, la escondía con mis amarguras, la escondía con aquellas venganzas contra mi esposo, que la verdad fueron inútiles. Pero ¿qué hacía? Después de que terminaba el culto, salía de ahí, él a veces me acompañaba, íbamos los 4, ¿y qué eran? A los 5 o 10 minutos de haber salido de ahí, eran discusiones, eran pleitos, eran a ver de que tú te dejas, yo no me dejo, yo te digo, tú me dices, y era un cuento de nunca acabar. Entonces, pero sí recuerdo que fui muy sincera. Yo creía que ya iba a encontrar a Dios, yo creía, pero en realidad todavía mi corazón no estaba preparado todavía para lo que Él iba a hacer más adelante. Después, en una ocasión, fue la última ocasión que yo estuve en esa iglesia, me acerqué al pastor y le conté mis problemas, le conté y me desahogué con él. Él me escuchó atentamente y yo esperaba una respuesta de él, pero en ese momento alguien le habló y dijo: espérame tantito, ahorita vengo. Y me quedé parada ahí esperando 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos y jamás regresó. Entonces, ¿saben qué? Hasta aquí ya no vuelvo a esta iglesia. O sea, qué importante, ¿verdad? Fui con una necesidad. Yo quería que alguien me ayudara a resolver la situación que yo traía en mi corazón, que alguien me diera una respuesta, una guía, un camino. Pero yo hasta ese momento no abría este libro tan hermoso, todavía no lo abría, todavía no buscaba. ¿Qué me gustaba buscar? Leer abrirlo en cualquier página, ¿verdad? Y empezar a leer y buscar. Cuando hay un corazón necesitado, Dios siempre te va a hablar, como aquella ocasión en la prepa. Entonces, después fui invitada a otra iglesia, no sé al cabo de qué tiempo, y fui, nada más que ahí, yo no entendía los movimientos pentecostales en aquel tiempo, y lo voy a decir con mucho respeto, igual que en lo de la iglesia católica, porque yo no entendía, y no es para criticar, simplemente que llegabas, era un lugar muy grande, no sé si todavía exista, es una bodega muy grande y se juntaba bastante gente, pero a mí no me impresionaba la cantidad de gente, a mí no me impresionaba, o sea, yo iba con esa hambre de buscar una respuesta a mi propia necesidad, que yo no sabía ni cómo se llamaba. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Empezaba a hablar y de repente hubo un invitado, empezó a predicar, no recuerdo qué cosas, y sacó de repente un pañuelo y decía: y ahí viene el Espíritu Santo, y lo aventaba hacia allá, se ha dirigido a las personas, que eran muchas personas que estaban ahí, y luego: y ahí viene el Espíritu Santo, y lo aventaba para acá, y luego: ahí viene el Espíritu Santo, o sea, como que para que nos cayera a todos el Espíritu Santo. Y después, ¿qué sucedía? La gente se paraba, yo me paraba también, y empezaban a caerse. No sé qué es lo que sucedía, yo veía que se caían, pero a mí también me sucedió lo mismo. Y yo nada más me acuerdo que caí al suelo y estaba ahí un momento con los ojos cerrados y después los abría y me levantaba. Y mi esposo nada más, porque sí me acompañó todavía en ese tiempo, me acompañó algunas ocasiones y después me levantaba y me sentaba, pero yo decía: bueno, pues haces lo que aquí te están pidiendo, pues yo lo hacía. Y así, entonces, otra ocasión nos invitaron a un concierto un sábado. Ahí nunca me pidieron que me acercara o que nos acercáramos a hacer la oración de aceptar a Cristo. Entonces, nos invitaron a un concierto y dije: bueno, pues vamos, ¿verdad? Esa ocasión no recuerdo si me acompañó mi esposo, pero yo sí fui. O sea, yo seguía mi hambre de buscar algo serio, algo que realmente afectara y tocara mi corazón. Entonces, recuerdo muy bien el grupo, porque en realidad fue un grupo cuyo cantante principal se vistió exactamente como un rockero de los años 60, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes los conocen, uno que tenía unas patillas muy, muy pronunciadas así.
y se movía con esos movimientos, con su guitarra, y se movía con esos movimientos. O sea, no escuchaba yo lo que estaba cantando, sino era lo que él, cómo él estaba actuando. ¿Y saben qué hice? Me paré, me salí del local y hubo algo que me dijo: aquí no está Dios, en este lugar no está Dios. ¿Y qué volvió a pasar? Jamás regresé a ese lugar, ya no volví a ese lugar. Dije, esto no es, ¿dónde está la verdad? Yo creo que mi corazón clamaba, ¿dónde está la verdad? ¿En dónde puedo encontrar alivio? ¿En dónde se puede encontrar alivio a un corazón muy dolido? Claro, a lo mejor pueden decir, bueno, te estabas haciendo la víctima, pero a lo mejor yo me hacía víctima de mis propios pecados, pero yo no estaba consciente que yo era culpable delante de Dios. Entonces, ya no regresé, les digo. Entonces pasó el tiempo y en una ocasión, un domingo, pues los domingos que hace mucha gente, se pone a hacer lo que no hace entre semana. Me puse a lavar, prendo mi lavadora y de repente llega como un entendimiento: ¿por qué estás lavando ahorita? Es domingo, es un día de descanso, es un día para descansar. Hermanos, yo no conocía o aquí presentes también, yo no conocía los mandamientos, o me los habían enseñado de pequeña, pero se me habían olvidado. Entonces, pero vino ese entendimiento: ¿por qué lavas hoy si es un día de descanso? Entonces, así pasó el tiempo y otra amiguita de mamá en ese tiempo, ya mis hijas tenían como 8 o 9 años más o menos, y me invitó y me dijo: oye, Esthercita, ¿por qué no vas a la iglesia conmigo? Y dije, pues sí, está bien, Marcelita, sí la acompaño, claro que sí. Y fui. Esa iglesia estaba en La Moderna y yo era 1996 y fui. ¿Y qué creen? El primer mensaje que yo escuché del predicador, el tema era sobre el pecado original. Entonces yo me quedé, por fin, puse toda la atención del mundo, puse exactamente desde que él empezó a hablar, de que explicó cuál es su tema y cuál era el propósito, y ahí encontré la respuesta que yo ya había guardado en mi corazón desde los 13 años. Y eso me cautivó, eso, o sea, hacer un llamado, el mensaje fue hacer un llamado a la razón, un llamado al entendimiento, de que este libro se puede razonar, lo lees, ¿sí? Se transforma tu razonamiento, se transforma tu pensamiento. Pues eso es lo que fue empezar, el Espíritu Santo fue como empezó a obrar en mi vida, ese primer mensaje. Entonces, pues yo vivía lejos y sin embargo a mí no me importaba que la distancia, no me importaba ir en camión o caminar para llegar al local. Yo iba domingo tras domingo tras domingo. ¿Y saben qué? Ahí fue donde ya no hacía las cosas por hacerlas, sino que me daban una razón de por qué hay que creer en este libro. ¿Por qué? Porque hay que obedecer esta palabra tan sagrada. Y a mí eso fue una de las cosas que me cautivaron mucho. Pasa el tiempo y yo les digo, no dejaba de asistir a la iglesia, de entender, de empezar a conocer cuál era mi estado espiritual, cómo estaba yo delante de Dios, cómo me había dejado de hacer tantas cosas malas, tanta perversidad. Entonces empecé a tomar las cosas en serio. Estas cosas que me están siendo explicadas con la ayuda del Espíritu Santo, estas cosas sí son ciertas. Empecé a creer lo que yo estaba escuchando y lo que se decía en esta palabra. Entonces, pero yo todavía no entendía mi condición, que estaba muy perdida y que yo necesitaba a un Salvador. Entonces, no sé cuánto tiempo después de estar asistiendo se me presentó una situación de salud que yo tenía que atender, fue una cirugía que me tenían que hacer y yo me ausenté porque me incapacitaron, no sé, 40 días y dejé de ir, pues dejé
de tener actividad física, de todo, tenía que tener reposo. Pero yo me acuerdo que en ese entonces había un hermano, había un varón de Dios que él no dejó de buscarme persistentemente, no dejó de buscarme, quería saber mi teléfono, yo no tenía teléfono en casa, pero yo le dije a mi mamá, si pregunta por mí, dile que no lo quiero ver, fíjate, no le digas nada, fíjate cómo el enemigo, queriendo estorbar la preciosa obra que él había plantado, un poco, digamos, esa semilla, aunque no dio fruto todavía. Entonces dejé de ir 5 años, 5 años dejé de asistir a ese lugar donde por primera vez, les digo, Dios me había hecho creer en estas palabras cuando ya las tomaba para gente ignorante. Hasta que pasados esos 5 años, ¿qué transcurrieron en esos 5 años de mi vida? Otra vez, siguieron los problemas en mi casa, cada quien buscando lo suyo propio, cada quien viviendo una vida egoísta y afectando a 2 criaturas. Toda esa amargura, todo ese vacío, yo lo estaba transmitiendo tan real en mis 2 hijas. Entonces, hasta que después de 5 años, Dios en su misericordia, otra vez, yo vuelvo a ir, todavía estaba el local en la Colonia Moderna, vuelvo a regresar ahí, pero yo ya iba, que yo ya no podía soportar esta vida que yo llevaba, yo ya no quería vivir, era una forma de que yo no quería vivir, yo ya no quería saber de mí, porque no hallaba cómo resolver la situación. Entonces, empecé otra vez a ir ahí y otra vez Dios hablándome en su infinita misericordia, y ahí fue donde por primera vez el Espíritu Santo me convenció del pecado que yo tenía. Y no era de decir, es que mi esposo tuvo la culpa, no, es que por mi esposo yo hice esto, no, es que mi esposo me obligó y me dijo que yo hiciera esto. No, es ahí donde yo acepté mi condición espiritual, yo estoy mal delante de Dios. Créanme que a veces llegaba a ese local y así literal una ocasión, cuando iba camino a sentarme, yo sentía que se iba a abrir la tierra y me iba a tragar, como aquellos israelitas en el desierto que desobedecieron a Dios y que fueron tragados por la tierra. Así sentía yo, que ya no iba a haber una oportunidad para mí. ¿Cuánto tiempo Dios me tuvo paciencia? Pero ahí también entonces dije, yo no dejaba ir domingo tras domingo, y había hermanos, había hermanas en ese tiempo, personas que se acercaban a mí y querían darme una palabra, querían saber cómo estaba mi condición, qué pensaba del mensaje, y pues yo los escuchaba, yo los atendía. Pero cuando empiezas a hacer las cosas que Dios te está pidiendo y que corrijas en tu vida, empiezan a presentarse los problemas, empiezan a presentarse las situaciones. Mi esposo en aquel tiempo tenía una vida, digamos, bohemia, entonces nos gustaba mucho salir en la noche, regresar a cierta hora, ¿verdad? Ya tarde, pues llevar una vida, pues la que tú querías, ¿no? Así, disfrutar la vida, si se podía decir disfrutar. Entonces, pero yo dejé de hacer eso, dije, Dios a eso no le agrada, yo no lo voy a hacer. Entonces, a él no le gustó. Esa forma de vida, no, yo no voy, yo ya no quiero ir, eso ya no me satisface, yo le decía. Entonces, les digo, se fueron presentando las situaciones cada vez más difíciles porque a él ya no le gustó. O sea, él pensaba que ir a la iglesia era nada más asistir, estar sentado, escuchar, ya se acabó el mensaje, ya nos vamos. Pero en mí el efecto que tuvo fue completamente lo contrario. Dije, Dios, tú eres digno de ser obedecido, si tú me estás hablando, yo quiero escuchar y yo quiero obedecer. Y yo veía también a mis hijas cómo yo las estaba afectando a ellas en su estado emocional. Entonces, aquí hay un pasaje que quiero leerles
que también se viene muy bien a mi vida en ese momento. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, no ella exactamente un enemigo, mi esposo, simplemente que él, cuando tomas las cosas en serio de parte de Dios y te levantas y quieres hacer las cosas como Dios manda, sí hay una consecuencia, y yo la viví. Entonces, sí hubo, todavía se abrió más la brecha, se abrió más la separación que había entre nosotros, pero yo ya mi expectativa de vida era otra, mi expectativa espiritual era otra, o sea, ya yo me sentía diferente, yo me sentía que las cosas podían cambiar, o sea, había una esperanza en mi vida, que era lo que yo estaba buscando, y yo todavía no estaba consciente de otras cosas. Y tanto se hizo esta separación y esta brecha entre los dos, que la situación llegó tan tirante, entonces que prácticamente casi no había mucha comunicación, y yo me aboqué a mis hijas, a mi trabajo, a atenderlo. Créanme que cuando hay algo, quiero confesarlo, hay algo que yo tenía mucho, y que cómo adquieres ciertas costumbres e ideas en tu familia, pero yo menosprecié mucho a mi esposo en ese tiempo. Yo lo consideraba inferior a mí. ¿Por qué? Por tus logros, porque tenías una cosa, no sé, una carrera, porque tenías una maestría, porque tenías un trabajo y eres reconocido en tu trabajo. ¿Y qué te hacía sentir realmente como si eso también llenara ese vacío? Pero no estás consciente de ese menosprecio. Entonces, pero Dios en su infinita misericordia me dio la oportunidad de cambiar completamente. Fui lo que se dice una esposa obediente, y nada más por la gracia de Dios que empecé a hacer las cosas como Dios quería. Pero bueno, dícele aquí la escritura, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo tomé una decisión, dije, aquí me estás mostrando y me estás dando una verdad, yo te quiero seguir a ti, porque esta es la respuesta a lo que yo necesitaba, a lo que mi alma estaba tantos años de estarla defraudando, de no estarle dando lo que el alma necesita, que es lo espiritual, que es el alimento espiritual, que este alimento que es la vida y que te sostiene en esas situaciones difíciles. Entonces, entendí la obra, esa convicción de pecado. ¿Qué hacía yo? Señor, perdóname. Le pedí perdón a Dios. Me metía yo en mi cuarto, hasta llegó, recuerdo que en una libreta me puse a escribir desde que tuve uso de memoria, cuáles cosas empecé a hacer desde pequeña y todo. Empecé a anotar todos mis pecados, uno por uno, y Señor, acuérdame por favor cuál era este pecado, qué cosas hice a tal edad, qué cosas hice con mi esposo, qué cosas hice contra mis hijas, y empecé a anotar y anotar y anotar, y por cada uno de ellos, perdóname Señor, con llantos, con lágrimas, perdóname Señor, porque al primero que te ofendí fue a ti, y yo ya no quiero hacer esto más. En ese tiempo me ministraba, ¿verdad?, un varón de Dios. Hablaba conmigo porque le interesaba mi alma. Era Dios a través de él obrando para que esta alma no se volviera a ir otra vez, para que esta alma entendiera que ya no podía echarme para atrás, que ya tenía que tomar una decisión, hasta que pude ver la salvación de Dios. Yo batallé mucho, quiero decirles, batallé mucho porque yo pensaba que Dios no me podía perdonar. Es que he sido tan mala. Es que los enojos que tenía contra mi casa, contra mi esposo, contra mis hijas, porque mis hijas, como quien dice, la llevaban, ¿no? Me desahogaba mi enojo con ellas. Yo, Señor, es que tú no me puedes perdonar. Y yo iba y me acercaba con el pastor en aquel tiempo, y yo le decía así, es que Dios no me puede perdonar si yo fui tan mala. Pero yo no sabía que había mucha gente orando por mí. Había corazones quebrantados por un alma, cuando esa alma estaba decidida a hacer las cosas que Dios te estaba demandando.
hasta que por fin pude ver y entender, porque vino una paz tan grande, vino a llenar ese amor de Dios, ese sacrificio que me fue revelado por su misericordia. Entendí, Señor, tú moriste por mí, moriste por cada uno de mis pecados que yo anotaba en esa libreta, moriste por cada uno, siendo inocente, tú pagaste por mí. Que vino después una paz que nunca había conocido. Me acuerdo que el pastor me citó una ocasión y me dice, ¿eres feliz? Le dije, tengo paz. O sea, esa paz que yo había anhelado desde hace muchos años, por fin había llegado a mi alma, por fin la había cubierto completamente. Ya no había excusas, ya no había rencores, ya no había amarguras, ya no había enojos, ya no había histerias. Entonces, pero les digo, cuando te paras por Dios, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a ver las oposiciones. Una ocasión, uno de mis hermanos me dijo, tú, en menos de un año, tú vas a volver a tu vida anterior. Yo me quedé callada. Entonces, se complicaron mucho más las cosas, les digo, porque pues yo ya llevaba una vida completamente apartada del mundo, completamente apartada, o sea, dedicada a mi casa, a atender a mis hijas, a atender a mi esposo todavía. Pero pues había una respuesta de parte de él, y entonces esa separación se hizo después necesaria, una de separación a los 2 años y medio de haber sido conocida por Dios, y a los 3 años se hizo necesaria iniciar el proceso de divorcio, que fue muy doloroso para mí porque yo entendía que Dios no quiere romper un matrimonio, y yo batallé mucho con eso. Señor, ¿es que tú quieres que yo me divorcie? ¿Es que tú quieres? Hasta que Dios me dio la respuesta. Ya se hizo una cuestión tan necesaria en mi vida, y para no afectar sobre todo a mi familia, a mis hijas. Entonces, yo sufrí mucho en el sentido de que no por quedarme sola, no por estar sola, porque yo tenía a Dios. Y les quiero leer un pasaje que vino a consolarme de una manera tan hermosa, tan preciosa, que es el siguiente. Dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Qué ciertas palabras fueron en mi vida, qué ciertas palabras que yo viví exactamente como una mujer abandonada y repudiada me sentía yo, pero Dios me recogió. Yo soy tu marido, yo soy tu hacedor. Y créanme que hasta ahorita se ha cumplido al pie de la letra. Nos quedamos solas, pero no estábamos solas, estaba la presencia de Dios como padre, como esposo, y lo digo con mucho respeto a la figura de autoridad de un esposo, porque Dios me permitió corregir todo aquello que yo hice mal contra Él. Dios me permitió, y en eso tengo mucha paz, porque hice las cosas como Dios exactamente las quería, pero esa soledad que yo sentí en ese momento fue apagada con este pasaje. Tu marido es tu hacedor, el Santo de Israel. Dios mostrándose como esposo, y hasta ahorita ha sido un esposo fiel, ha sido un esposo que después de cierto tiempo no fui avergonzada, me olvidé de mis pecados, así como dice aquí la Escritura, ya no los practiqué más, y después Dios tuvo misericordia de mis hijas. Y la obra tan preciosa que Él ha hecho, ¿qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? Empecé a orar mucho por mi esposo. Señor, háblale a él. Y yo oraba mucho, me levantaba en la madrugada, y oraba por él, oraba por su alma. Claro que a él no le gustaba que yo me levantara a las 4 o 5 de la mañana y bajara a la sala a estar sola orando por él.
Le decía que cada que bajaba y por qué lo dejaba solo. Pues él estaba dormido, pero se despertaba cuando yo me levantaba. Claro que no le decía que yo estaba orando por él. Pero yo que después entendí, después que vino la separación, entendí que el trato que Dios quería era con mis hijas. Yo no sabía, yo estaba más preocupada por él. Señor, sálvalo, háblale así como tú me hablaste a mí. Pero no era el tiempo todavía para tratar con él, sino que después el Señor en su infinita misericordia, a una de mis hijas sí fue muy afectada. Quedarse sin un padre, eso fue una de las cosas que me dolió mucho, porque a veces en las reuniones que había en ese tiempo en la iglesia, se juntaban las jovencitas y una de ellas decía, ay, es que mi papá es mi mejor amigo. Y me contaba una de ellas, de mis hijas. Y eso le dolía a veces. El no poder decir, mi papá es mi amigo. Y no poder decir eso, a mí me dolía mucho. Y yo siempre pensé que ellas pudieran después reclamarme, es que por tu culpa nos quedamos solas, es que por tu culpa, porque tú decidiste divorciarte, dice, tú nos dejaste. Yo era mi pensamiento, no tanto porque yo me quedara sola, sino por cómo pudieran ser afectadas ellas. Pero les repito, Dios en su infinita misericordia, ahí Dios les habló, ahí Dios, aquí ellas venían, no tan seguido, pero ahí en las clases que les daban a ellas, Dios le habló a mi hija mayor. No tardó mucho Dios en hacer su obra. A los 16 años mi hija se convierte y ella entiende, que Dios también es un padre y la tomó como padre. Y hasta ahorita ha sido fiel, han pasado los años, han pasado muchas situaciones, pero Él la ha sostenido en este camino. Y mi segunda hija a los 18 años también fue conocida por Dios. Decidió caminar con Jesús y hasta ahorita, ya son personas adultas, hasta ahorita Dios las ha sostenido en ese camino, ha hecho muchísimas cosas que me tardaría pues todavía un buen rato más, pero básicamente es eso, cómo lo que les quería compartir, cómo Dios nos habla, cómo Dios responde, aunque tú sigas en tu propia vida y Él te habla y Él te da tantas cosas que dices ahorita, Señor, ¿por qué me dejaste hacer tantas cosas tan malas? ¿Por qué? Decía yo, pues no sé, simplemente Dios hizo su obra, yo tomé una decisión que hasta ahorita me ha ayudado a sostenerla y les puedo decir que es la mejor decisión que he tomado, de todas las decisiones es la mejor que he tomado y es la que me ha sostenido hasta ahorita y confiando en Él cada día de mi vida. Eso es lo que les quería compartir, como en su infinita misericordia, ¿verdad? No estoy sola, todo siempre ha salido al encuentro. Hay muchas cosas que pudiera contarles, pero pues creo que le vamos a dejar aquí, si hay una oportunidad más adelante, si Dios me permite, pero le doy muchas gracias a Dios por esta vida que nos está permitiendo llevar, que no podemos llevarla sola, que no estamos solas y Dios me lo ha mostrado en infinidad de ocasiones. Y pues sobre todo que sea para honra y para gloria de Dios. Gracias a Él. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me da. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me das de mostrar las cosas preciosas que tú hiciste en mi vida. Qué paciencia tuviste, Señor, te agradezco por ello. De toda mi vida, cómo querías entablar un pacto conmigo, Señor. Y yo hice oídos sordos muchos años, pero hoy te quiero agradecer nuevamente esta oportunidad que me das de recordar aquellas cosas que tú me mostraste y darte gracias hoy, Señor, por todo lo que haces y también darte gracias por todo lo que harás, Señor. Infinitas gracias por ello, Señor. Muchas gracias por estar presente en cada día de mi vida, Jesús. Amén.